Bueno, en la clase pasada empezamos entonces a ver cómo íbamos a calcular la deriva y vimos el caso del movimiento traslacional, que les decía es el efecto más grande que genera deriva, finalmente es el cortante total de piso empujando lateralmente a la estructura. Sin embargo, también decíamos que habían otros movimientos. El caso del movimiento como le coloqué, movimiento traslacional fue el primero. Ahora vamos al movimiento rotacional, le llamé. Este movimiento rotacional está relacionado con los momentos torsores. El momento torsor asociado al sismo principal y el momento ortogonal. Considerando esos dos efectos en la planta de una estructura, tenemos entonces la siguiente condición. Recordemos que el eje de torsión es el centro de rigidez. Ese es nuestro nuevo eje. Habíamos llamado a este eje X', Y'. Alrededor de ese centro de torsión, entonces van a estar los momentos. ¿Qué signo positivo le colocamos a este? Creo que positivo, ¿verdad? Momento torsional y momento ortogonal. Esos son los efectos que están asociados a la torsión, a lo que genera rotación. Debido a esos efectos, solamente a ese efecto, entonces mi estructura se tuerce, rota, y vamos a ver cómo calculamos el desplazamiento de cada uno de los nudos. Tendríamos, por ejemplo, esta condición. Exagerando aquí la torsión. Si este es el nudo I, este nudo I se desplaza a esta nueva posición. Es decir, experimenta un desplazamiento vertical, llamémoslo como está asociado a la torsión, delta T del nudo I en la dirección y un desplazamiento horizontal, delta T y en la dirección X. Experimenta entonces esos dos desplazamientos. Así que el objetivo es determinar dicho desplazamiento. Como el efecto en sí que me interesa estudiar es un momento, también habíamos dicho que el momento estaba relacionado con la torsión, utilizando el concepto de rigidez torsional. Rigidez torsional, que es ese, es igual a la fuerza, que es un momento, entre la deformación, que es un ángulo. Entonces, el ángulo es igual al momento sobre la rigidez torsional. Puede ser en términos del efecto del sismo principal, momento torsional, o del sismo ortogonal. La rigidez torsional es la misma. Estos van a ser los dos efectos que hemos considerado. Entonces decimos que la torsión total va a ser la suma de ambos ángulos de torsión, el debido al sismo principal y el debido al sismo ortogonal. Esa es mi torsión. Así que utilizando esta torsión, lo que voy a hacer para determinar los desplazamientos es lo siguiente. Vuelvo a mi planta, centro de rigidez, y entonces voy a decir que como conozco el ángulo de torsión,
Entonces digo, este es mi ángulo de torsión respecto a el nuevo sistema de ejes de referencia para torsión X y Y. Permítame, pongo esto más grande. X y Y. Así que el ángulo θ va a ser este ángulo respecto a la horizontal, el ángulo total de torsión. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y aquí es donde vamos a empezar a intuir o a definir cuál es el nudo que más se desplaza. Voy a definir un nudo, por ejemplo, que este sea el centro de bueno, no este nudo, está bien, este nudo I. Este nudo I es el que quiero definir cuánto rota debido a ese ángulo. Entonces, utilizando la teoría de las pequeñas deformaciones, puedo establecer que ese ángulo de torsión es igual, aproximadamente igual, a la tangente del mismo ángulo. Es decir, que sería igual a este desplazamiento, que en este caso sería el desplazamiento en Y, delta T en Y del nudo I. Me quedo como maluco. Delta T del nudo I. Y la distancia horizontal sería la distancia desde el centro de rigidez hasta el nudo I, que según este nuevo eje de coordenadas que planteé sería X' del nudo I. ¿Listo? Considerando que este es mi eje X' y este el Y'. Así que este ángulo de torsión va a ser igual entonces a la deriva sobre la distancia X u Y' respecto al nudo I. Y de forma general, mi deriva o mi desplazamiento asociado a la torsión del nudo I en la dirección Y va a ser igual al ángulo de torsión total, la torsión total en el piso, por la distancia perpendicular a ese desplazamiento respecto al centro de rigidez, X sub Y'. Una expresión muy sencilla, ¿cierto? Solamente el ángulo, que ya vimos cómo calculamos el ángulo, o sea, para este punto usted ya conoce este ángulo. Y la posición del nudo I también la conoce. ¿Cuál sería esa posición? Pues depende del nudo. Recuerden que vamos a verificar derivas en el sistema estructural. Entonces, si yo quiero la máxima deriva, ¿qué es lo que tengo que coger de máximo? ¿O cuál debe ser mi máximo valor en esa expresión? El ángulo no cambia, va a ser constante, o sea, la torsión ya está definida. Entonces, lo único va a ser X sub Y. Así que si quieres la máxima deriva por torsión, ¿cuál nudo escoges? El más alejado, ¿de quién? Del centro de rigidez. ¿Listo? ¿El centro de masa será el más alejado del centro de rigidez? No. Pero entonces ahí recordemos lo que vimos en la clase pasada. En las estructuras regulares yo puedo calcular, o la norma me dice calcule la deriva en el centro de masa. O sea que la deriva va a ser más pequeñita. Pero si es irregular, me tengo que ir al nudo más alejado y la deriva va a aumentar. ¿Sí? ¿Eso está claro? O sea que sí podemos definir con esta condición en qué nudo del sistema estructural tenemos la máxima deriva. De la misma manera, planteo aquí un ángulo de 90 grados. Y entonces, este sería, aquí tendría el ángulo también de torsión. Y si quiero el desplazamiento horizontal, debido a esta misma condición, pues va a ser
respecto al eje de rotación. Este sería mi desplazamiento delta t sub i en dirección X, y va a estar en función de la distancia en Y, del centro de rigidez hasta el punto en donde quiero mi desplazamiento, que estaría respecto a este nudo I. Este sería X, no, Y'. ¿Es la distancia del centro de rigidez al pórtico o lo que se desplazó el pórtico? ¿Cuál X? X'Y' es la posición de tu nudo, de tu pórtico respecto al centro de rigidez. No, o sea, lo que se desplazó es lo que vas a calcular. ¿En función de qué está? De este ángulo de torsión. Lo que calculamos es lo que se desplaza en Y. En Y y en X, porque la torsión, mira, o sea, la torsión que hace, que te mueve este nudo, te lo mueve en las dos direcciones, o sea, rota y te desplaza tanto en X como en Y. ¿Qué tanto? Ahí está exagerado. O sea, ese delta t y es la distancia de la deriva por torsión. Exactamente. Solamente que ahí hay que tener en cuenta que cuando se la sumamos, esta va a dar más pequeña que la directa, que la traslacional. Entonces, si estamos calculando la traslacional en X, pues aquí te interesa la dirección X. O sea que solamente le sumarías a la traslacional la dirección X. Sabes que se está desplazando en Y, pero pues el sismo principal no estaría en la dirección Y. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí lo estoy analizando como si el sismo principal estuviera en esta dirección, o sea que ya trasladó la estructura, la deriva traslacional, y ahora quiero ver la torsión, ¿qué más hace? Entonces, ¿qué más hace la torsión? Rotar y aporta un desplazamiento horizontal. no lo correría más para acá. Si ya desplazó, digamos, en X. Ah, sí, exacto, eso también lo tienes que considerar, sino que así fue porque yo dibujé los giros de esta manera. Entonces, si tú quieres la máxima deriva, tienes que hacer que la torsión le sume. ¿Listo? Aquí es porque estoy siguiendo el sentido de los momentos que dibujé, o sea que no le sumaría, le restaría, como estás diciendo. Muy bien. De esta misma manera, siguiendo también la teoría de las pequeñas deformaciones, entonces la deriva de torsión en el nudo I en la dirección X va a ser igual al mismo giro de torsión, y como estoy en X, me interesa la distancia perpendicular en Y respecto al centro de rigidez. Esta es la forma en la que vamos a calcular la deriva por torsión. Es claro que solamente una de las dos está en la dirección del sismo principal. ¿Estamos? ¿Está clara esa parte? Muy bien, así vamos a calcular entonces la torsión. Este efecto ya lo conocíamos desde que calculamos fuerzas sísmicas, y me falta el tercer efecto que sí es nuevo, que es un movimiento de segundo orden. Está asociado al efecto P delta. Ustedes en los cursos de análisis estructural tuvieron que haber visto a modo de introducción lo que era la teoría de primer orden y la teoría de segundo orden. Recordémosla con el esquema básico que hacemos en ese curso. Si tenemos esta columna sometida a dos cargas, P sub 1, P sub 2, en la teoría de primer orden yo puedo calcular un momento que va a ser igual simplemente a la carga lateral por la altura de mi columna. Ese es el momento de primer orden.
M1 igual a P sub 2 por H. En esta teoría del primer orden se considera que si la carga P sub 2 deforma la columna, este desplazamiento delta es muy pequeño. Es aproximadamente igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que define la teoría de primer orden. Entonces, ¿cuál es la teoría de segundo orden? Pues decir que ese desplazamiento lateral ya no es tan pequeño. Entonces, tenemos el mismo sistema, carga vertical, carga lateral, pero entonces hacemos primero el efecto de primer orden. La carga lateral desplazando lateralmente mi columna. Y entonces aquí decimos, mira, este desplazamiento que se genera ya no es tan pequeño, es un desplazamiento considerable. O sea que se generó el momento de primer orden. Ese momento de primer orden es igual a la carga P sub 2 más H, por H. Pero ahora la carga vertical pues no se puede quedar aquí en este eje porque la columna se está desplazando. Entonces la carga vertical se mueve hasta donde se desplazó pues la columna debido al efecto lateral. Así que ahora debido a ese desplazamiento se me genera un nuevo efecto que sería igual a la carga P sub 1 por el desplazamiento delta. Y este es el efecto P delta, que es un efecto de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque tuvo que ocurrir lo primero para que se generara ese efecto. Entonces aquí tendría un momento M sub 2 que es igual al efecto del primer orden más el efecto P delta y así me da un efecto de segundo orden. Como estamos con análisis sísmico, pues este efecto puede pasar en las estructuras. ¿De qué dependerá que sea importante? De si el desplazamiento lateral es importante. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo lo calculamos o cómo se considera en las estructuras. Para considerar este efecto P delta es necesario determinar el índice de estabilidad. Ese índice de estabilidad me va a definir qué tan importante es el efecto P delta. Denme un momento. Entonces, este índice de estabilidad le vamos a llamar Q sub I y se va a calcular como el efecto de segundo orden, que sería el efecto P delta, una carga vertical, ¿cómo la llamo acá? Carga vertical la voy a dejar solamente por el desplazamiento. ¿Qué desplazamiento vamos a considerar? Este desplazamiento es cuando el sismo desplaza lateralmente a la estructura, así que va a ser el desplazamiento traslacional que definimos como delta Cm. Entonces, el índice de estabilidad es qué tan grande es el efecto P delta respecto al efecto de primer orden. ¿Listo? ¿Cuál sería el efecto de primer orden? La carga lateral. ¿Qué es la carga lateral para nosotros? ¿Cómo? El sismo. Como el sismo ya sabemos que va aumentando en los pisos, entonces el efecto más grande acumulado en los pisos sería el cortante. Sería el cortante de piso ¿por quién? Por la altura de piso. ¿Qué tan grande es el efecto de segundo orden respecto al efecto de primer orden? Eso es clave y ese es el índice de estabilidad. Este índice de estabilidad es importante, sobre todo para
poder definir desde el principio, mira, si necesito considerar los efectos de segundo orden o no vale la pena, son tan pequeños que mejor desprécielos. O incluso me puede dar una alerta de si la estructura está muy flexible. Si el efecto de segundo orden es muy grande, quiere decir que la estructura se está desplazando mucho. Y recuerdan que una de las condiciones para controlar deriva era que pudiera garantizar la estabilidad de la estructura. Si se desplaza mucho, genero inestabilidad, o sea que este índice me puede dar una idea de esa estabilidad de la estructura. Entonces, denme un momento que no me acuerdo de los límites. Ya. Si el índice de estabilidad es menor o igual al 10%, si esa relación me da menor o igual al 10%, vamos a concluir que el efecto P delta es pequeño y se puede despreciar. ¿Listo? Esto es normalmente lo que buscamos que pase. Entre más alta la estructura, este índice va a ir aumentando. Entonces, en algunas estructuras sí va a ser necesario calcularlo. Va a ser el caso en el cual el índice de estabilidad es mayor al 10%, pero menor al 30%. En este caso, me dice, hay que calcular o considerar el efecto P delta. Y entonces, si está un límite de punto 30, es porque si supero ese límite de punto 30, pues mi estructura se vuelve inestable. Si Q sub I es mayor o igual a punto 30, si es mayor o igual, no solamente dice mayor, entonces voy a colocar el igual en el segundo caso, menor o igual. Es mayor a punto 30, entonces aquí es importante decir que es una estructura inestable. Esta condición de inestabilidad está dada en, ya les digo, C10, 10.4 de la NSR 10. Y entonces la norma, ¿qué me dice? Mire, si a usted ese índice de estabilidad le da de más del 30%, cuidado que su estructura es inestable. No puede seguir. Tienes dos opciones. Una, rigidiza la estructura para garantizar que el índice sea menor a punto 30. O sea, tienes que disminuir el desplazamiento lateral. ¿Listo? Si no quieres, si tú dices, no, estoy muy cercano, lo que sea, o es una estructura existente incluso, que habría que reforzarla para hacerlo cumplir, entonces la norma en el C10, 10.4 presenta cómo se hace un análisis de segundo orden. Eso ya no hace parte de este curso, pero les dejo pues la condición que establece la NSR 10 cuando queremos hacer ese análisis y garantizar que haciendo ese análisis de segundo orden, pues la estructura sigue siendo segura. ¿Listo? Entonces, para efectos de este curso, normalmente si la estructura es muy regular, vamos a estar en el primer caso, en los cuales el efecto P delta es pequeño y simplemente lo despreciamos, normalmente. Y como máximo, nunca me ha dado que una estructura sea inestable, como máximo estaríamos entre punto 10 y punto 30. Muy bien, entonces, si estamos en el primer caso, entonces cuando se requiere calcular la deriva debido al efecto P delta,
se va a hacer de la siguiente forma. Lo único que se hace es aumentar la deriva traslacional. Aquí está. Listo. En este caso, entonces, la deriva del efecto P delta en el nudo I en la dirección X o en la dirección Y va a ser igual a la deriva traslacional evaluada en el centro de masa en la dirección X o en la dirección Y del nudo I, amplificada por la relación del índice de estabilidad. Q sub I sobre 1 menos Q sub I. Esta es la forma de amplificar la deriva de primer orden, que sería la traslacional, considerando el efecto de segundo orden. Entonces, en este caso voy a entrar a detallar un poquito más cómo se calcula ese índice de estabilidad, pues porque hay que definir muy bien los parámetros. Entonces, para estructuras de 3 dimensiones, vamos a tener la siguiente condición. Digamos que este sea el sistema de piso y entonces vamos a definir qué es lo que le pasa a la estructura. Viene el sismo principal, sismo en esta dirección, dirección X para esa localización, pero puede ser cualquier dirección. Entonces digo, se concentra en el centro, no en el centro de masa, ya sabemos que en el centro de masa se concentra la fuerza sísmica, el cortante de piso se concentra en el centro de corte, que es muy cercano al centro de masa. Pero para modo representativo, pues digo, aquí está el cortante de piso. Este sería el sismo. Muy bien. Entonces, mi estructura se desplaza lateralmente. Voy a exagerar el desplazamiento. Se desplaza lateralmente. Y aquí tendría, con lo que ya vimos, la deriva asociada al centro de masa, ¿cierto? No le voy a colocar X o Y, simplemente de forma general. Ese sería el efecto de primer orden, ¿listo? O sea que este efecto de primer orden, ustedes ya conocen, BP sub I es el cortante de piso. Compatibilidad de unidades al final. Este cortante está en kilonewton, newton, tonelada fuerza. Bueno.
Delta Cm vendría siendo la deriva traslacional de piso. Piso I. Este también sería piso I. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién es mi carga vertical? ¿Qué conforma la carga vertical en esta estructura? ¿Quién? Ustedes lo saben. ¿Qué conforma la carga vertical? Carga muerta y carga viva, o sea, la carga de servicio. A esta carga le llamamos, a ver cómo la pongo yo acá, P sub I, nada más. P sub I. Y P sub I va a ser la carga de servicio. La carga de servicio es la suma de carga muerta más carga viva. Esa es carga de servicio. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Este sería el caso de una estructura de un piso. ¿Qué pasa si tengo un segundo piso? ¿Qué pasa con la carga de servicio en el segundo piso? ¿Aporta o no aporta? Sí aporta. Entonces, esa carga tiene que ser acumulada desde el piso de análisis hasta el piso superior. Es decir, que tenemos que calcular un índice de estabilidad por piso. ¿Listo? No es un índice de estabilidad de la estructura, es un índice de estabilidad por piso. El cortante de piso varía y la carga de servicio acumulada varía. Entonces, a esta le llamo carga de servicio en el piso I y pisos superiores. Del piso I y superiores. Es decir, una carga acumulada. Muy bien. ¿Qué me falta de aquí? Nada, la altura de piso. HP sub I. Altura del piso I. El resto ya lo conocemos. Muy bien, así que como nota, se debe calcular un índice de estabilidad por cada piso de la estructura. Muy bien, ¿estamos claros hasta ahí? Ahora, esto sería para el caso de una estructura en 3 dimensiones, pero yo puedo considerar el efecto P delta solamente para un pórtico. Recuerden que en las últimas clases sacábamos las fuerzas sísmicas por pórtico. Entonces, miremos el caso para un pórtico plano. Entonces, en un pórtico plano voy a tener la siguiente condición. En el caso de este curso ya sabemos cómo calcular las fuerzas sísmicas. Voy a tener una fuerza sísmica en el piso 1, fuerza sísmica en el piso 2, fuerza sísmica en el piso 3. Y haciendo transferencia de cargas por ancho aferente o de manera exacta, solucionando los modelos planos, puedo determinar la carga en cada piso, la carga de servicio, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3.
Entonces, Q sub I es la carga de servicio por piso, en el piso I, perdón. Recuerden que les había dicho anteriormente que había que tener compatibilidad de unidades y hay que ser muy cuidadoso con eso, porque el índice de estabilidad es un índice, es adimensional, así que tenemos que cancelar unidades. Entonces acá si el cortante de piso está en kilonewton, la carga de servicio tiene que estar en kilonewton o tonelada fuerza. Si la deriva está en metros, centímetros, milímetros, entonces la altura de piso igual, metros, centímetros o milímetros. Vamos a calcular un índice, hay que anular unidades. Aquí es igual, tengo una carga de servicio, pero ahora tengo un pórtico plano que tiene una longitud L. Tengo alturas de piso H3, H2 y H1. Así que esta carga de servicio va a estar en unidades de kilonewton por metro, por ejemplo, una carga lineal. Con las fuerzas sísmicas laterales, pues yo puedo calcular mi cortante de piso. Entonces en el tercer piso tengo el cortante de piso 3, segundo piso, cortante de piso 2 y en el primer piso el cortante del piso 1. ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento en el curso, o sea que esto es conocido. Para el pórtico del eje A, todo, digámosle pórtico del eje J. Eje J, eje J, eje J, Q sub I sub J, Q sub I sub J, Q sub I sub J y aquí todo. Un pórtico plano. Muy bien, así que ¿cómo calcularía el índice de estabilidad del tercer piso? Q sub 3. ¿A qué sería igual? ¿Cuál es la carga de servicio? Q sub I, minúscula. Carga de servicio en el piso I ya tiene la combinación de más L. Entonces sería Q sub I. La tengo que puntualizar. ¿Cómo la puntualizo? Por la longitud. Tengo que haber calculado los desplazamientos y conociendo los desplazamientos, conozco la deriva. Aunque permítame aquí que aquí se hace una simplificación antes de seguir con esto. Con los desplazamientos calculo las derivas o simplemente con la rigidez lateral de cada pórtico. Esta sería la deriva del piso 3, deriva del piso 2 y deriva del piso 1. Todo es relativo al piso. Muy bien, entonces miremos primero la expresión general. Voy a llevarme esto abajo porque quiero dejar el espacio aquí para colocar los índices. Y recordemos la expresión general del índice de estabilidad. Q sub I. Este índice, dijimos, es igual a la carga vertical por la deriva traslacional, que es el efecto P delta, o efecto de segundo orden, sobre el efecto de primer orden, cortante de piso por la altura de piso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para el caso del pórtico plano? Voy a pasar la deriva a dividir. Tengo P sub I sobre
cortante de piso sobre, altura de piso no, sobre deriva del centro de masa por la altura de piso. Por allá en una clase anterior, cuando explicaba el concepto de rigidez, por concepto, rigidez de pórtico, les dije que el cortante de piso entre la deriva, que era la rigidez del pórtico, por concepto. Entonces, cuando tengo un pórtico plano, para un pórtico plano, este índice se va a calcular como la carga de servicio sobre la rigidez del pórtico por la altura de piso. ¿Listo? Para un pórtico plano. Así que en este pórtico, con las fórmulas de Wilbur, con edificio de corte, la que usted defina, calcula la rigidez del pórtico en el piso 1, rigidez del pórtico en el piso 2, rigidez del pórtico en el piso 3. Así que el índice de estabilidad, entonces, del tercer piso, ahora sí, es igual a la carga vertical, que sería Q3, la puntualizo por L. Me queda en kilonewton, por ejemplo, sobre la rigidez del pórtico del piso 3 por la altura del piso 3. ¿Listo? ¿A qué sería igual el índice del segundo piso? La carga de servicio que hay en ese piso, Q2 por L, más lo que viene acumulado de arriba, Q3 por L, sobre la rigidez del pórtico del piso 2 por la altura del piso 2. ¿Y a qué sería igual el índice de estabilidad de primer piso? Lo único que se acumula es la carga de servicio, Q1 por L. No coloco L como factor común porque no necesariamente tiene que ser factor común. Puede ser que un piso sea más corto. Q2 por L más Q3 por L sobre la rigidez del pórtico en el primer piso por la altura de primer piso. ¿Eso está claro? La longitud del pórtico, de la viga, la luz. O sea, voy a puntualizar la carga. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Clarísimo todo? Listo, entonces vamos a aplicarlo al ejercicio que tenemos en Classroom. ¿Me pueden ir dictando valores, por favor? Abren en Drive. Está la clase, la última que yo grabé del edificio. Sí, creo que ahí tiene que estar. Necesito cortantes de piso, necesito momentos o ángulos, creo que hay ángulos. Hagámoslo para la que ya está resuelta. Es que aquí no tengo. O si tengo internet, a ver. Muy bien, entonces para el edificio que hemos estado trabajando y usando la combinación definida para la última clase donde estaba explicando ejercicios, que esta era la combinación crítica para el pórtico del eje 3, ¿verdad? Fue lo que se concluyó. Para usar los resultados de ese ejercicio, que fueron los giros, la torsión con el sismo principal, torsión con el sismo ortogonal, o sea, para no hacer ese cálculo, voy a utilizar esa misma combinación. O sea que, ¿qué deriva es la que voy a calcular? ¿En qué dirección? ¿Qué deriva? Ahí está, grandísimo. Si entendimos lo que dije, me tienen que decir en coro qué deriva, en qué dirección vamos a calcular. Entonces no entendieron nada de lo que les expliqué. ¿Por qué en Y?
Exactamente, porque el sismo principal está en Y. Sí, así les voy a hacer en el examen también. ¿Listo? El sismo principal está en Y, así que la deriva que voy a calcular está en Y. ¿Listo? Ahí van preparándose los que van a participar con cálculo de deriva, les va a tocar en la otra dirección. Y con otra combinación. Muy bien. Teníamos fuerzas sísmicas, no las voy a usar, el cortante de piso, ¿listo? Y ahora la rigidez, esta rigidez, según los datos que ustedes me dan, pues están calculadas con Wilbur. Wilbur es con W ambas o con B, B, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿De qué estás hablando? Sí, claro, pero yo no entraba allá. No, no estaba allá, o sea, estoy solamente diciendo, los cortantes son los mismos en las dos direcciones, ¿listo? O sea, este no cambia, lo que va a cambiar es la torsión, pero la torsión, este ángulo ya está definido para el sismo principal en Y con la excentricidad de diseño máxima, que afectaba al pórtico del eje 3, ¿listo? O sea, no recuerdo qué excentricidad de diseño está aquí, pero en las clases está dado. O sea, hay que ver qué excentricidad se utilizó, pero se hizo para que le sumara al pórtico del eje 3. Muy bien, entonces, con Wilbur, y recomiendo que este cálculo se haga con Wilbur porque el edificio de corte es más rígido y voy a calcular deriva. Entonces no puedo irme por ese lado. Si coloco una alta rigidez, obtengo menos desplazamiento. Y acá quiero acercarme pues digamos al lado seguro. Entonces estas expresiones son las que me da su compañero de rigidez de piso calculadas con Wilbur. ¿En qué dirección? En la dirección Y, porque el sismo principal está en Y. Entonces voy a mover a la estructura en la dirección Y. Los resortes, que son los pórticos que van a reaccionar, son los que están en la dirección Y, que eran los pórticos 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, con esa información, lo primero que puedo calcular, bueno, voy a calcular aquí el ángulo total. Me suman estos dos ángulos, por favor. Ángulo total. Para tener todo ya para calcular. Ángulo total va a ser igual al ángulo de torsión del sismo principal más el ángulo de torsión del sismo ortogonal. Yo ayudo con el primero, 1,93 por 10 a la menos 5. Este pues da muy cercano porque este es 10 a la menos 6, el segundo era lo que les decía, el ortogonal es mucho más pequeño, pero pues cambia acá los decimales. ¿Cuánto me daría? Muy bien, siguiente. Ok. ¿8 punto qué? Este creo que es un 6. Sí, ese es un 6. Siguiente.
Déjeme ver si ese último sí da así o era a la menos otro. Este es a la menos 5, no a la menos 6. Este es a la menos 5. Muy bien. La estructura le había dicho en algún momento si era regular o irregular. No lo había dicho, entonces voy a decir que es regular. ¿Listo? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este? 4. ¿3 punto qué? Muy bien. Entonces, les decía, voy a clasificar la estructura como regular. ¿Qué me permite hacer esa clasificación? ¿El del 0 qué? ¿Este? Ajá, este. ¿Así? Listo. ¿Qué me permite clasificar a la estructura como regular para cálculo de deriva? ¿Qué? La clase pasada. Si la estructura es regular, ¿dónde se calcula la deriva? En el centro de masa. La deriva traslacional, ya tenemos todo para calcularla, cortante y rigidez, ya está. La deriva torsional que acabé de mostrar ahorita depende de la posición del punto en el que quiero calcular la deriva respecto al centro de rigidez. ¿Cómo estaba ese punto en esta combinación? Entonces voy a calcular en el centro de masa. Me confirman, creo que está a la izquierda y abajo del centro de rigidez, ¿cierto? Miren las clases. Según esto, aquí está centro de masa y centro de rigidez está por aquí. Entonces, mi eje de rotación, centro de rigidez, Y', X'. Voy al centro de masa, nada más. Al nudo más alejado. Recuerda que es la distancia desde el centro de rigidez hasta el punto donde queremos calcular la deriva. Entonces, como la estructura es regular, voy al centro de masa. Así que necesito la distancia del centro de masa al centro de rigidez en X, y este sería X', y la distancia del centro de masa al centro de rigidez en Y. La deriva principal, ya dijimos que está en la dirección ¿qué? Y, en la dirección del sismo. Así que para calcular la deriva por torsión, si la quiero en la dirección Y, es igual al giro total, que ya lo tenemos, por la distancia perpendicular. Estoy en Y, entonces la distancia perpendicular sería X sub Y'. Esa es la que me interesa. El centro de masa se va a mover en las dos direcciones, pero la otra, ¿por qué no me interesa? Porque el principal no está en esa dirección, o sea, no se está trasladando en esa dirección. Entonces, esta es la que me interesa. ¿Y cuál sería esta distancia X'? ¿Cuál excentricidad? Excentricidad de diseño en X. ¿Listo? Es de diseño porque es sismo principal
y el sismo principal tiene excentricidad accidental. Y según esto tengo varios valores aquí, entonces voy a retomar. Ustedes espero que estén viendo las notas de las clases pasadas. Aquí tengo excentricidad de diseño en X y tengo los siguientes datos: 1.3 y 0.73 en los demás. ¿Listo? ¿Qué me falta? Nada más, el efecto P delta no lo vamos a calcular ahorita, no alcanzamos. Entonces voy a estos dos efectos. Entonces voy a comenzar con la deriva traslacional. Delta Cm. ¿Qué datos necesito para esa deriva traslacional? Habíamos dicho que esta deriva en el centro de masa, en la dirección Y, que es la dirección del sismo, va a ser igual al cortante de piso en cada nivel sobre la rigidez, como es la deriva en Y, la rigidez de los pórticos en la dirección Y. Y estos datos ya los tenemos. Entonces, cortante sobre rigidez. Ven, esta rigidez ya es total, ¿no? No es de un pórtico. Del piso, listo. O sea, los pórticos tienen rigideces menores a 122.000. Listo, muy bien. Entonces, dividimos por favor. Y el resultado es la deriva del centro de masa en la dirección Y. En metros. Tengo cortante en kilonewton, rigidez en kilonewton por metro. La deriva me va a dar en metros. ¿Cuánto da la primera? Una pregunta antes. Este cortante yo lo calculé con coeficiente de importancia igual a 1, ¿cierto? Y R igual a 0. Igual a 1. ¿Cierto? Listo. Y ahora para estar claros en eso. 9.56, siguiente. No es 56, no. ¿Metros? Es 1174.63 entre 122.893. Ah, como decimal, 0.0. ¿96? Listo. Ok, siguiente. ¿Cuánto? 0.3. Ah, ok. Muy bien, esa es la deriva traslacional. Ya. Esa deriva es la más grande de todas. Mirando esa deriva, ¿la estructura cumple deriva o no? Al fin. ¿Sí? ¿Cumple deriva o no cumple? ¿Cuánto es la altura de piso? 4, o sea que en el primer piso debería ser
4 centímetros y estamos en 9.4 centímetros, disparados, o sea, está más del doble. Segundo piso, los siguientes pisos están de 3. Pues mire, viene cumpliendo en los últimos 2 pisos. Conclusión, solo por el efecto directo, la estructura no cumple deriva. ¿Qué debemos hacer? Rigidizar. Si rigidizamos, ¿qué pasa? Aumentamos secciones o aumentamos ejes de pórticos, cambian las cargas y cambian los cortantes. ¿Listo? O sea, es volver a la parte inicial de la estructura, pero no les estoy diciendo controlemos deriva, solamente calculen la deriva. Solo que ahí ya se pueden dar cuenta que no cumple. Claro, aumenta la inercia, pero ya están, creo que, grandes las columnas. En realidad ya le faltan más ejes a esa estructura. Más ejes es más vanos también, más ejes de columnas. ¿Listo? Pero no los voy a poner a hacer eso, no se preocupen. Sí, claro. O sea, cuando digo más ejes, son más ejes de pórticos. Para que coloquen más pórticos. O aumentar la inercia, pero es que para bajar esta deriva de 9 a 4, entonces es o hay que colocar muros, claro que el edificio es alto, probablemente con pórticos no puede, necesita muritos. Bueno, entonces vamos, esa es la deriva traslacional, ahí ya vemos que no cumple, vamos para la deriva torsional. Delta T en la dirección Y. De esta deriva torsional ya vimos que va a ser igual al giro total por la distancia perpendicular en X. Entonces el giro total ya está y la distancia perpendicular en X dijimos que era la excentricidad de diseño. Vamos a ver qué tanto le puede aportar a la deriva a la deriva traslacional. ¿Por qué la hacemos aquí? Porque estamos en el centro de masa. Entonces este sería X sub I prima. Multiplicamos y el resultado va a ser delta T Y en metros. En metros porque el giro está en radianes y la distancia está en metros. ¿Cuánto me da la primera? En decimal, 0.00. ¿Okay? ¿Era 52? El siguiente, 52. Y este sí es 3 ceros. 25. Muy bien, comparamos. Voy a colocarlas ahí al ladito. ¿Qué le hace la torsión?
Y no he mirado hacia dónde gira, porque no es solamente sumarla, hay que ver hacia dónde gira. ¿Pero qué le hace? Nada, en realidad nada. O sea, estos de la traslación son los que están controlando. Miremos hacia dónde gira, eso depende del sentido del momento. A ver, según esto, los momentos son en sentido antihorario. ¿Sí? No sé, revisen las notas. Yo estoy viendo acá, creo que sí, 100%, 30, sí. Sentido antihorario. Los momentos están momento torsional y momento ortogonal, y creo que es así en todos los pisos. Este sería el entrepiso, y acá también está igual, es 0. Entonces, según ese sentido, estamos evaluando la deriva en la dirección Y. Centro de masa, centro de rigidez, el momento tiene este sentido. Entonces, ¿qué está haciendo el centro de masa? ¿Se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo? Con esa torsión. ¿Dónde se mueve? Este es el eje. Recuerden, todo lo que está, en este caso, hacia arriba del centro de rigidez, se mueve hacia arriba. Y lo que está hacia abajo del centro de rigidez, se mueve hacia abajo. Entonces, este centro de masa se mueve hacia abajo, o sea que no le suma a la deriva traslacional, le resta. Negativo. ¿Listo? Entonces, esta es negativa. Esta es positiva. ¿Listo? O sea que aparte de que no le suma nada, le estás antes quitando efecto. ¿Qué me falta ahora? Ahí está claro, ¿cierto? Efecto P delta. Para el efecto P delta, lo primero que hay que calcular es el índice de estabilidad. La carga vertical por delta Cm, que ya está, la deriva traslacional, sobre cortante de piso, que ya está, por la altura de piso, que ya está. Entonces, esto lo conocemos, conocido, me falta esta carga. Esta carga va a ser acumular la carga viva más la carga muerta en todos los pisos. Aquí sí entra la carga viva, ¿no? ¿Listo? Eso está claro, ¿no? Por algo que pasó en el examen. No sé por qué metieron la carga viva. Solo era bodegas y eso no era una bodega. Cierro paréntesis. Entonces aquí sí se involucra la carga viva. Creo que a este no le hicimos evaluación de cargas totales, ¿no? Entonces, tareita para la próxima clase, necesitamos carga muerta total por piso, kilonewton sobre metro. Necesitamos carga viva en kilonewton metro cuadrado. Metro cuadrado, con eso tenemos la suma D más L por piso. Para todos los niveles, cubierta, este creo que era 6, ¿cierto? Ajá. 6. Creo que esta sí la tenemos, solamente me la resumen acá, o sea, quiero que en la próxima clase me den el dato. Carga viva, el uso, si le definimos a esa estructura el uso, pueden revisar, si no para definirlo de una vez. ¿Cómo? ¿Clínica?
Pero eso está para la importancia. Ahora vamos a la tabla de uso. Creo que hay que usar institucional, si no estoy mal. Revisan. ¿Vale? Y entonces con eso necesito área en metros cuadrados. Como esta carga la tengo que dar en kilonewton, pues esta carga de servicio total por piso la multiplico por el área y con eso ya tenemos P sub I. P sub I en kilonewton. La deriva del centro de masa se acabó de calcular en metros, cortante ya lo conocemos en kilonewton y la altura de piso pues obviamente ya la conocen. En la próxima clase por favor me traen datos para completar esta tabla.